Ya. Perdón. De acuerdo. Agradecerles que están aquí en la sesión de hoy. Hoy tenemos el gusto y el placer de verdad de tener a Ana Carolina Spati. Ustedes pudieron ver en el programa del curso que es una experta con una alta formación, ¿verdad? Y en realidad es un lujo tenerla aquí y ella nos va a guiar en esta sesión de hoy. Así que te doy el pase, Ana Carolina, y te doy muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ana Carolina. Primero, quería decir que no hablo español, entonces voy a intentar hablar como un portuñol. Probablemente voy a crear algunas palabras, algunas frases, pero si no me entiendes, quizás puedo hablar un poco inglés o mismo portugués. Entonces, yo voy primero a hacer una presentación rápida sobre rato, no sé cómo se dice, sobre mi experiencia y mi formación. Entonces voy a compartir mi tela, ventana, como se dice, Catalina. Sí, adelante. Aquí. Bueno, es un placer enorme estar aquí haciendo más una vez un curso acerca de evaluación de resultados e impactos de la investigación. Especificamente, yo soy gestora pública, soy también administradora de empresas, máster em Ciências Humanas e Sociais aplicadas, doutora em Política de la Ciência e da Tecnologia e pós-doutoranda. Toda mi formación yo hice en la Universidad de Campinas, en Brasil, y en mi graduación yo hice un intercambio en la University of New Mexico y también en la Universidad de Buenos Aires, pero como noten, no hablo más nada de español, ya me olvidé de todo. Bueno, tengo algunas experiencias importantes a nivel nacional. Yo pude evaluar la estrategia de gobierno digital brasileña, también la política nacional de innovación, el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales, que es el centro de mayor desarrollo tecnológico de Brasil, que hizo la luz síncrotron, no sé si conoces. Também eu conduzi uma avaliação acerca de todos os programas de la FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Investigação do Estado de São Paulo. Então, eu tuve, desculpa, verbos são os mais difíceis para mim. Eu tive a oportunidade de evaluar becas para doutores, becas para graduação, vários tipos de becas de la FAPESP, o impacto dessas becas em toda a trajetória da pessoa, trajetória profissional, trajetória tecnológica e científica. Bueno, também evaluei projetos específicos para alavancar o empreendedorismo inovador. E bueno, entonces, mi objetivo hoy aquí es traer un poco de esta experiencia que tengo, específicamente aplicando la técnica de la bibliometría en estudios de evaluación. En nuestra segunda clase vamos a ver acerca de una técnica que es más reciente, pero que ya os investigadores já estão usando dessa técnica em estudo de avaliação. Esse é meu caso, eu pude aplicar a técnica de altimetria em vários de meus estudos de avaliação. Bueno, então, para empezarmos, não vi se é chat. Desculpa, Catalina, eu pensei que estava vendo tudo. Um minuto.
Okay. Listo, ya se ve bien. Ah, ya estaba, ¿no? Perfecto. Bueno, para empezar, vamos a hacer un ejercicio que yo quiero saber o que ustedes saben acerca de la bibliometría, el concepto, las potencialidades de usos. Entonces, por favor, ingresen en ese sitio. ¿Están viendo el sitio? No sé. Sí, www. sí lo Ok. estamos. Ujú. Ok, por favor, entonces, acesen ese sitio www.menti.com y insiram esse código. Quero que elijan dos ou três palavras que para ustedes definem que define que é a bibliometria. Segmento, atividade de impacto, medição, indicadores, bibliografia, publicação, estadística aplicada, quantificação. Segmento, produção acadêmica. Ok, listo, todos. Atividade de impacto. Ok. Como vamos ver hoje... aún estão registrando. Ok. Análises. Produção científica. Ciência, método. Produção, análise. Ok, então estamos vendo em esta nuvem de palavras que é o término que mais define para vocês que é bibliometria, é medição. Temos acá também outras palavras importantes para a definição do término como indicadores, método, quantificação, produção acadêmica, produção científica, ciência, bibliografia. Pero podemos fazer depois uma diferenciação conceptual de bibliometria e bibliografia. Bueno, então, regressando acá para la presentación. ¿Regresamos para mi PowerPoint? Sí. Sí. Así como ustedes eligieron los términos, la bibliometría es tanto un campo de conocimiento como también un método. Ou seja, é um campo da ciência dedicado ao estudo quantitativo. Vocês também elegiram este término quantitativo, quantificação. Sim, porque bibliometria é um campo dedicado a quantificar dados bibliográficos. E aí temos uma diferenciação entre bibliometria e bibliografia. Quando hablamos de bibliografia, son todas las características de una publicación. Por ejemplo, título, palabras clave, autores, referencias. Todo ese cuerpo define qué es la bibliografía. Entonces, la bibliometría es el estudio cuantitativo de la bibliografía. Y para lo tanto, aplica métodos matemáticos e métodos estadísticos.
El principal objetivo de la bibliometría es comprender la dinámica, la evolución de la producción científica de, por ejemplo, un investigador en particular. Por ejemplo, podemos hacer una bibliometría para, ¿cómo se dice en español? Para nosotros mismos. Podemos hacer la bibliometría para comprender la evolución de la producción científica de todos los investigadores de una institución, de un país, de una región. Entonces, la unidad de análisis es que se diferencia. Podemos hablar de un individuo, de un conjunto de investigadores, de países, instituciones, que quiera. Entonces, essa definição é muito importante, ou seja, a bibliometria como um método e também como um método quantitativo. E por que utilizar a bibliometria? Bueno, atualmente o número de publicações científicas disponíveis é muito grande. Se estima que se publicam 2 milhões de artículos ao ano, o que significa a um artículo a cada 12 segundos. Entonces, la bibliometría se dice que es como un filtro, no sé si en español existe esa palabra filtro, como una... I forget even in English the word. Existe sim, professora. Ok, gracias. So, la bibliometría es como que un filtro para que nosotros possamos descobrir la información relevante. O sea, cuando vamos, por ejemplo, a iniciar una nueva línea de investigación, no sé, COVID, por ejemplo, ¿por dónde empezar? ¿Qué artículos elegir para leer? Son muchos artículos. Entonces, la bibliometría nos ayuda forneciendo diferentes indicadores. Yo puedo elegir el camino de indicadores de citas. Entonces, yo voy a elegir artículos basados en citas. O voy a elegir artículos basados en año de publicación. O basados en los autores. Entonces, la bibliometría nos ayuda a elegir un grupo de publicaciones que son, dada una perspectiva, importante para nosotros. Entonces, en ese sentido, ayuda a que el proceso de investigación sea más preciso y más sistemático. Bueno, un punto muy importante en todos los estudios en que usamos la técnica, el método de la bibliometría, es que, como método, no puede ser el objetivo de trabajo. ¿Por qué digo eso? Porque yo he visto en muchos casos personas conducir estudios de bibliometría, por ejemplo, para estudiar la producción científica de su institución. En el relatório o en el artículo, ellos ponen que el objetivo es conducir una análisis bibliométrica de la UNA, por ejemplo. Eso es incorrecto porque, como estaba diciendo, la bibliometría es un método. Entonces, el objetivo de su trabajo, de su avaliación, es siempre mayor que el método. Y esto sirve para que el investigador logre los objetivos de la investigación, de la evaluación. Entonces, no podemos decir que nuestro objetivo es aplicar un método bibliométrico o realizar una análisis bibliométrica. La bibliometría es solo una herramienta que nos apoya para alcanzar un objetivo que es específico. Entonces, hablando de modo más general, ¿para qué sirve la bibliometría? La bibliometría es útil cuando tenemos el objetivo de mapear la literatura sobre un tema o desarrollar una revisión de la literatura o organizar un campo de investigación, identificar líneas de pensamiento, por ejemplo, o líneas de investigación.
Evaluar o impacto da produção científica de um país ou de uma instituição, evaluar a produção científica resultante de inversões em investigação de las agências de fomento, como isso em el caso de la FAPESP. Então, temos N objetivos que podemos usar a bibliometria para nos apoiar. E que indicadores utilizamos? Bueno, acá é só um resumo, porque temos muitos indicadores, pero acá temos os principais, as categorias principais. Temos indicadores de resultado, como, por exemplo, número de publicações, quantas publicações a UNA resulta por ano, por exemplo, é um indicador de resultado. Temos indicadores de impacto. Uma observação. Antigamente, o termo bibliometria se cunhou em um ano de 1934, pero solo em la década de 80 começamos a aplicar, em verdade, as técnicas. E antigamente, quando usamos a bibliometria, estávamos muito mais falando em termos de resultado. Ou seja, a bibliometria era usada basicamente para quantificar o volume de las publicações. Depois, com o tempo, avançamos em um sentido de impacto, indicadores de impacto, depois indicadores de colaboração e associação temática. Então, cada vez mais estamos avançando e complexificando os indicadores bibliométricos. Então, temos hoje os indicadores de impacto, baseados principalmente em las citas. Ou seja, temos acá o fator de impacto, que é um indicador ao nível de las revistas, de los periódicos. Temos o Field Weight Citation Impact, que é de unos indicadores mais importantes hoje em dia, porque é um indicador ponderado. Temos também indicadores de prominência, indicadores em la categoria de colaboração, que nos permitem, por exemplo, analisar as relações entre autores ou dentro, inside, de uma instituição ou entre instituições ou a nível internacional. Podemos também analisar a relação entre uma unidade acadêmica e a indústria ou governo, publicações conjuntas. E uno que vamos utilizar hoje em nossa aplicação prática del tema, que é o indicador de associação temática, ou seja, keywords. Podemos, em esse caso, identificar linhas de pesquisa, términos que estão acostumbrados a aparecer conjuntamente e os principais temas de temas de investigação de uma instituição, por exemplo. Alguma dúvida? Hasta agora, estão conseguindo compreender-me? González, por favor. Professora, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo. Mi pregunta con relación a esta parte de indicadores. Bueno, disculpe, mi nombre es Magdi Badilla, soy bibliotecaria del sistema de bibliotecas de aquí de la Universidad Nacional. Uno podría, digamos, con indicadores de colaboración y demás en este sentido bibliométrico, también sacar como esas líneas de, como ese árbol genealógico o de relación filosófica, vamos a decirlo así. Por ejemplo, cuando uno tiene un padre que lo está introduciendo obviamente publica o tiene más relación en citas
a X temáticas, uno podría, digamos, conseguir, digamos, identificar a través de la bibliometría esas líneas, esas relaciones, esos vínculos. Vínculos entre los investigadores, es decir. Vamos a decir así, como las influencias, más bien sería como eso, las influencias que los investigadores tienen en sus escritos. Por ejemplo, si yo estoy publicando más o referencio más a un autor, estoy siendo más influenciada por ese autor, entonces, digamos, se podría descubrir cuáles son las bases más filosóficas o teóricas que nuestros investigadores están abordando a partir de la bibliometría. Claro, exactamente. Utilizando la bibliometría, podemos conocer, por ejemplo, los artículos que llamamos de seminales, o sea, los primeros artículos a abordar un tema. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer artículo a hablar sobre COVID? Utilizando la bibliometría, podemos, como usted dijo, construir como un árbol y aprofundizar las conexiones, los vínculos para descubrir, por ejemplo, cuál fue el artículo seminal de un tema, o sea, quizás el principal artículo. Otro punto, podemos también, utilizando indicadores de colaboración, específicamente indicadores de coautoría, podemos identificar de qué manera un orientador influenció la trayectoria de sus alumnos. Porque utilizando indicadores de coautoría como cositas, podemos identificar en la árbol nuevamente de qué manera un orientador influenció toda una carrera de sus alumnos e alunas. Então, Isso, é sobre isso. A gente poderia, então, assim, de um professor pegar, desculpa eu falar se talvez seja melhor, de um professor pegar a identidade de tudo que ele vai passando para os estudantes, né? Essa informação, essa matéria que ele passa para os estudantes, aí tipo, é uma influência teórica ou filosófica desse professor que está passando para os estudantes. A gente poderia avaliar nesse sentido essas informações para também conseguir se projetar os pontos, as temáticas que a universidade precisa fortalecer para os processos de toma de decisões nesse sentido, mas identificar, poderia ser então com a bibliometria, identificar isso? Sim, com certeza. Estou falando no contexto brasileiro, o principal autor que fala sobre... Estou falando em português agora porque ela falou em português, estou muito feliz. Bueno, no caso brasileiro, o principal autor que utiliza esses indicadores para identificar a relação, por exemplo, de um orientador com seus alunos, é o Jesus Mena Schalck. Foi ele, inclusive, que criou esse indicador que ele chama de árvore hereditária, alguma coisa nesse sentido, que por meio da árvore eu consigo, então, identificar não só linhas de pesquisa, mas a autonomia do pesquisador. Por que eu digo isso? Em muitos casos, não é legal que um orientando, um ex-orientando, um aluno, só publique conjuntamente com seu orientador. Isso daí mostra que talvez esse pesquisador ele não tem autonomia própria para desenvolver temas de pesquisa ou para estabelecer parcerias com outros pesquisadores. Então, indicadores de autoria e coautoria permitem múltiplas análises nesse sentido. Ok? Muito obrigada, graças. De nada, graças a ti. ¿Por qué hablas portugués? ¿Conoces Brasil?
Eu fiz mestrado em Ciências da Informação lá em Pernambuco. Eu estou voltando aqui na Costa Rica. Quer dizer, eu voltei faz um ano, né? Então, eu estou aí ainda com um pouco de vício num idioma também, porque só fiquei falando lá e nesse sentido. Aí o meu orientador é o Dr. Raimundo Macedo. E, enfim, eu estou voltando aqui, a minha instituição, meu amor. Ah, muito legal, fiquei contente. ¿Todos compreenderam? ¿Alguna duda más acerca de los indicadores? Is there any Por el momento correlation vamos bien. Ok, tenemos una duda acá de Willy. ¿Es esta? Is there any correlation between impact factor and the real impact on human populations? Pregunta difícil. Todos los indicadores, no estoy hablando solo de indicadores de bibliometría, todos los indicadores tienen un alcance limitado, de modo que son solo una proxy, o sea, una aproximación del real impacto. Entonces, si yo tengo que te dar una respuesta de sí o no, mi respuesta va a ser no, justamente porque todos los indicadores son solo una proxy que, por lo tanto, merecen análisis de carácter cualitativo para identificar los reales impactos en población, etc. Liana, por favor. ¿Tiene una Hola, buen día. Buen día. Lo que yo quería era un poco comentar sobre todo este análisis que hicieron recién sobre las relaciones y los impactos que se pueden detectar a partir de la bibliometría. Y lo que quería aportar era que no solo podemos detectar ese tipo de relaciones entre las influencias conceptuales que pueda tener un maestro sobre sus discípulos, por llamarlo de alguna forma, pero también es muy interesante, eso lo veo yo desde la edición de revista, cuando hacemos el etiquetado en lenguaje XML, que es muy exhaustivo en la parte de referencias, uno empieza a detectar patrones de la frecuencia con la que un autor conocido por una revista empieza a citar y seleccionar ciertos autores para justo eso, para citarlos. Y si uno visualmente puede detectar el patrón, pues imagínense con instrumentos para medir la profundidad o la precisión con la que uno puede llegar a establecer esas relaciones, al punto que en algunos casos relaciones que podrían ser naturales y necesarias, de pronto al abusar de ellas se convierten en una mala práctica. Por ejemplo, cuando hacemos un exceso de autocita o cuando nos hemos puesto de acuerdo entre autores de diferentes publicaciones, pero tal vez de una misma facultad o de una misma universidad, para citarnos entre nosotros, para aumentarnos las citas. Y eso todo lo permite detectar justamente la bibliometría por medio de toda esta información que está justamente en la bibliografía. Eso nada más para comentar un par de ejemplos, y yo los he visto, los he podido detectar visualmente, pues no me imagino ni siquiera qué haría yo utilizando métodos bibliométricos para encontrar esas relaciones dentro de los artículos que se publican en mi revista. Y obviamente también hay muchas aplicaciones que utilizan la bibliometría justamente para establecer este tipo de relaciones y hacerlo tal vez por medio de los keywords para sugerirnos artículos que estén relacionados con los que yo estoy consultando y para ampliar la base de información que tenga. Me refiero, por ejemplo, el que estoy pensando ahorita es Connected Papers, y hay muchos de esa naturaleza que yo diría que son como los mejores ejemplos de un muy buen uso de la información bibliométrica. Liana, muchas gracias por su contribución. Voy a adicionar más una cosa con base en sus comentarios. Incluyo esa capacidad de la bibliometría fornecer a nosotros diversas, de forma bastante visual, como dijo, diversas proxies sobre los comportamientos entre los investigadores,
fue uno de los motivos para que se justificasen las métricas alternativas que vamos a ver en la segunda clase conmigo, porque como usted ha mencionado, la bibliometría permite identificar la frecuencia de las autocitas o cuando una revista pide para que los investigadores hagan una cita de un artículo de su revista sin que ese artículo necesariamente resulte en una contribución teórica para este artículo. Entonces, una de las críticas que vamos a ver en la próxima clase refiere-se en la capacidad que tenemos de manipular esos indicadores. Entonces, podemos, por ejemplo, inflar las citas haciendo autocitas, o podemos, por ejemplo, hacer un acuerdo con nuestros colegas investigadores para que cuando publiquen hagan una cita para nuestro trabajo y viceversa. Entonces claramente los indicadores llamados de tradicionales son actualmente alvo de muchas críticas. Marcela, por favor. Hola, buenos días. Yo tengo, dos preguntas ahora a partir de lo que se comentó. Una es si se está trazando este mapa, este árbol, para ver el efecto del tutor. Los argumentos que usan son posicionales. Por ejemplo, asumen al último autor como el tutor, que es lo que de hecho debería ocurrir, o es con base al momento en que empezó uno de los involucrados en la lista de autores a publicar, o cómo distinguen quién sería el maestro, no el discípulo. Y la otra pregunta ahora es, en el caso de las autocitas, ¿se considera un exceso de autocita o se puede distinguir cuándo realmente es necesario para el contexto teórico o el argumento, los antecedentes, la autocita para justificar la continuación de un estudio, por ejemplo? Gracias. Perfecto, ok. En relación a su primera pregunta, nosotros solo identificamos un tutor si tenemos esta información en una base de datos. Por ejemplo, en caso brasileño, ustedes conocen nuestra base de currículo llamada Lattes, Currículo Lattes. En esta base, lo que nosotros hacemos para identificar relaciones de tutoría es visualizar en la base la información dada por el investigador, que tiene que definir en toda su publicación, en su trayectoria, quién fue su tutor en maestría o en doctorado, tiene que indicar eso en su currículo. Entonces, hacemos el download de esos datos y vinculamos a todas sus publicaciones y su trayectoria haciendo esos vínculos. En el segundo caso, sobre cómo diferenciar una cita, digamos, significativa y una cita manipulativa, llamemos así. Para eso, tenemos que utilizar análisis cualitativa. La bibliometría no es capaz de decir acerca del conteúdo del trabajo en ese sentido. Pero es claro que algunos indicadores pueden nos llamar la atención. Entonces, si tenemos un investigador que tiene muchas autocitas, ese dado nos va a llamar atención para que enseguida empezamos a profundizar en sus artículos para ver de qué manera fueron mencionados dentro de su contexto, del contexto de este trabajo. Entonces,
a resposta é não temos, utilizando a bibliometria, como identificar claramente se é uma cita significativa ou não. Pero existem alguns investigadores que dizem que, por exemplo, podemos identificar se são citas manipulativas ou não, se elas foram hechas em um contexto temático completamente diferente. Então, se estou, não sei, falando sobre sustentabilidade e hago uma autocita acerca de autocita de um trabalho em que eu analisei a trajetória da ciência e a tecnologia basada em Dagnino. Então, embora isso pode acontecer, em verdade, que chamamos de fronteira do conhecimento, a quebra da fronteira, é uma coisa não muito frequente. Então, pode ser uma proxy para identificar, diferenciar os tipos de citas. Ok, não sei se pode compreender-me. Sí, claro, muchas gracias. Por lo menos permite filtrar y ver entonces cuál tengo que revisar a mano, si fuera. Exato, exato. Não temos outra forma. Eu, por exemplo, tenho um colega que faz muitas autocitas, pero ele é considerado de los autores seminais em el estudo latino-americano de la ciencia y la tecnología. Quizás ustedes conocen que es Renato Dagnino, es un investigador muito importante en ese campo. Entonces, ele hace frecuentemente autocitas. Entonces, en este caso son citas significativas, pero el indicador es altísimo. Bueno, Profesora, sí, claro. ¿hay algún, digamos, no sé, alguna entidad o eso se hace a nivel institucional o de equipo de trabajo, no sé, vamos a decirlo así, donde se establezcan más bien como internacionalmente, o no sé, cuáles son las buenas o mejores prácticas para no caer como en hasta qué punto, si existe algo que mida o que nos permita hacer algo así como, por ejemplo, hasta qué punto ya sería un exceso de autocitas o hasta qué punto, digamos, no, o eso se podría usar como una estrategia para generar cierta visibilidad o digamos, ¿qué estrategias en eso? Si hay establecido algo más así general y que uno lo pueda tomar para luego nuestros proyectos, digamos, tomarlo como una estrategia o como una atención o un cuidado que hay que tener para no incurrir. ¿Hay algo internacional que ya venga así enumerada, esto y esto, o no actualmente? Sí, existe, pero yo voy a poner para ustedes acá, por ejemplo, DORA, el relatorio DORA. Ajá. Es un relatorio internacional de boas prácticas en la ciencia. Así como tenemos, eso es lo más reciente, pero tenemos otros manuales tradicionales de boas prácticas en la ciencia. Pero en ninguno de ellos tenemos indicaciones específicas sobre, por ejemplo, un número ideal. No, eso no existe. Lo que existe son, por ejemplo, ese relatorio que nos dice la menor manera de nos comportarnos, así, por ejemplo, criticando autocitas que no son significativas, criticando un ítem importante de ese relatorio, por ejemplo, critica que vários investigadores utilicem indicadores sem uma perspectiva crítica, porque ou por exemplo, eligem indicadores a seu favor, eligem indicadores que são convenientes de algum modo. Isso quizás é a principal indicação desses relatórios de boas práticas, ou seja,
utilizem indicadores de bibliometria ou altimetria, pero utilizam esses indicadores tendo em conta que estão analisando solo uma face de um objeto específico e lo hagam com base crítica, ou seja, sabendo que existem outras variáveis, outros fatores que impactam na análise de determinado objeto ou tema. Temos outros relatórios tradicionais, estava tentando lembrar os nomes. Vou poner no final da classe. Sim, são os principais manuais que temos. Eu vou colocar aqui, são 3 nesse sentido. E para a altimetria, temos um principal hoje em dia, que é Altimetrics, el manifesto, pero temos em nosso Moodle como leitura obrigatória para a classe que vem. Então, vocês certamente vão conhecer esse manifesto da bibliometria, que nesse manifesto, o autor escreve quais são as críticas principais acerca dos indicadores tradicionais. É texto muito claro e muito fácil de ler, então creio que vão gostar. De nada. Bueno, estava então dizendo que a bibliometria tem diferentes unidades de análise. Podemos fazer uma análise acerca de uma temática específica, de uma organização ou de um país. Acá, vocês estão vendo 3 artículos que eu, de minha autoria, que eu coloquei como exemplo para vocês observarem, que são objetos de investigação completamente diferentes. Então, nesse primeiro caso, nosso interesse, meu e de outros colegas, assim que começou a pandemia, Hola, hola. Catalina se fue a la profesora el internet o se quedó en stop. Sí, ¿verdad? Déjeme escribirle a ver qué le Ajá, pasó. Ujú. gracias. Ya lo tenemos de vuelta. Se le cayó internet. Hola. ¿Nos escuchas bien? Excelente. Ok. Sí, pero estoy utilizando internet de mi teléfono, entonces no sé cómo si vamos, no, estoy sin internet ahora en casa, pero ok, vamos a intentar. Cualquier problema, me dicen, ok? Ok.
¿Están viendo mi slide? Sí, tal vez Ana Carolina, puedes quitar tu imagen para que te quite peso. La otra vez pegadilla. Ok. ¿Estão me ouvindo? Sí. ¿Aló? Ah, ok. Bueno, estaba diciendo que podemos aplicar la bibliometría para temáticas y objetos de análisis completamente diferentes. En ese caso, tenemos acá 3 artículos de mi autoría. En el primer caso, estaba enfocada en descubrir cómo estaba se construyendo la producción científica sobre COVID y estuvimos, no sé la palabra, vimos una hipótesis de que el acceso abierto posibilitaría la difusión de la producción científica acerca del COVID de una manera bastante dinámica. En el segundo caso, completamente diferente acerca de frijoles, nuestro objetivo era analizar toda la historia y el panorama o tendencias actuales acerca de la producción científica de frijoles. ¿Por qué? En este caso, es que frijoles es uno de los principales alimentos, caso claro, brasileños y latinoamericanos. Entonces, es un alimento bastante singular también para nuestra cultura. En tercer caso, tenemos acá un artículo que utiliza indicadores de internacionalización también para analizar frijoles, pero es diferente del segundo caso, que nuestro interés no era sobre la internacionalización de nuestra investigación, sino comprender en qué año Brasil empezó a investigar acerca de frijoles. En tercer caso, de qué manera ocorrerá la internacionalización. ¿Voltou? Un minuto que voy a cambiar mi internet para quedar más estable. Okay. Ok. Vamos lá. Pronto, agora. Ok, I'm back now. Bueno, entonces, a pesar de temáticas diferentes, podemos identificar alguns pasos, ou seja, algumas características comunes a todos os estudos de bibliometría. Entonces, yo hizo aquí como que un paso a paso para quien quiere un estudo en que se utiliza la técnica, el método de la bibliometría. El primer paso es identificar cuáles son las palabras claves para su temática. Entonces, en ese sentido, en el primer caso, es muy importante que esté trabajando conjuntamente o que sea un especialista en el objeto de análisis. Porque, do contrário, vas a elegir palavras que não definem claramente sua temática. E vai ter indicadores que, consistente, não estão captando, alcançando a realidade. Ok? O segundo passo é, uma vez identificadas as palavras claves, é construir uma equação de busca, equação de investigação, chamamos de booleana. Vou explicar passo a passo, ok? Em terceiro caso, uma vez construída sua equação de busca, definidas suas palavras claves, é identificar onde fazer a busca. Que base de dados vou utilizar? Scopus, Web of Science,
4 pasos. Ahora necesitas procesar toda esta información, elegir qué indicadores quiera utilizar, qué indicadores presente mejor lo que quieres expresar y al final hacer un análisis de resultados. Entonces, acerca de los 2 primeros pasos. Acá tenemos un ejemplo que yo utilicé en una investigación en que estaba interesada en comprender la relación entre universidad e empresa. Vean que yo identifiqué que tenemos acá como que 3 categorías de palabras claves. Una que respecto ao ambiente universitário, e eu identifiquei como que sinônimos para identificar esse ambiente. Universities, academia, or academia, higher education institutions, research. Esse marcador asterisco lo utilizamos em uma equação de busca porque identifica e encontra só palavras que têm o que chamamos de radical, ou seja, university or universities, singular, plural, esse símbolo que não importa, vai identificar palavras que tenham o radical university. Acerca da segunda categoria, eu elegi palavras que, em minha perspectiva e de colegas especialistas, representam empresas, a indústria. Então, enterprise, industry, company or companies, firm or firms, business. Em terceiro caso, as palavras sinônimos para relação. Cooperation, interaction, relationship, relation, collaboration, collaborations, partnership, linkage. Entonces, esta primera etapa es una de las más importantes. Es muy común que hagamos consultas a experts, colegas investigadores para nos ayudar a encontrar las palabras claves que definen lo que estamos buscando. Porque se temos palavras erradas, que estão corretas, temos raramente resultados falsos, não verdadeiros. Bueno, entonces, la primera dica es usar diferentes términos para el mismo tema a investigar. Uso de termos que pueden contener diferencias por escrito. Por ejemplo, product service, esse hífen, esse símbolo, então tem que aplicar product service system without esse símbolo. Depois, uma vez identificado quais são as palavras, tendo que fazer combinações possíveis dessas palavras, criando verdadeiras expressões. Para isso, utilizamos os chamados operadores booleanos, como na expressão matemática mesmo, and, or, asteriscos e comillas. Hasta acá, tem alguma dúvida? Já conhecem uma booleana? Estão acostumbrados a fazer buscas nesse sentido? Sim ou não? Sim. Ok. Aquí tenemos ejemplo de los artículos que comenté con ustedes. En primer caso, tenemos nuestra búsqueda para identificar artículos de COVID. Entonces, identificamos diferentes términos: COVID-19, severe acute respiratory syndrome, coronavirus, várias expressões ou palavras, e hicimos nossa primeira busca, identificamos artigos como que de 1900 e alguma coisa, e foi quando recordamos que
COVID não foi, COVID-19, em verdade, não foi é o primeiro caso de COVID. Temos outros casos de COVID mais antigos, é por isso que chamamos de COVID-19. Então, nós adicionamos corte temporal acá, como 2020, para nós quedar mais consistente. E, bueno, temos acá duas diferentes bases de dados e alguns ajustes de los términos que demandam estas bases de dados. Acá temos outro exemplo para o caso de frijoles. Nuestra booleana, utilizamos o nome, como dice, científico de frijoles, que é facelos vulgares, or common bean. É muito comum que hacemos a busca em inglês, correto? E temos acá outros tipos de frijoles, variedades de frijoles. Buscamos ser bastante exhaustivos, bastante abrangente nesse sentido. Ok? Terceiro passo, identificar as bases de dados. Bueno, duas coisas sobre isso. A identificação da base de dados não pode ser algo arbitrário. Elegir uma base ou elegir outra tem 6 consequências. Então, ustedes tienen que estar muy certo de qué base usar. Por ejemplo, yo voy a hacer una investigación acerca de un tema que tiene una característica. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha, okay. Ana. Uh-huh. Si voy a hacer una investigación que tiene una fuerte característica local, certamente yo tengo que elegir la base de dados Cielo, que es la mayor base latinoamericana de investigaciones. Si voy a utilizar una temática de medicina, tengo que elegir la PubMed. Si voy a hacer una investigación de una temática de interés global, necesito elegir una base con esa característica. Entonces, Scopus o Web of Science o Dimension, que son bases de datos bastante abrangentes. ¿Okay? Segundo punto acerca de base de dados, siempre en mi evaluación, en mi artículo, tengo que especificar qué base elegí, justificar y decir cuando yo hizo mi búsqueda, día, año, como acá Scopus, 26 de janeiro de 2021, Scopus, novembro de 2020, porque tenemos que ser cada vez más transparentes con nuestra pesquisa. Tendemos que colocar la booleana para que otra persona, si quiere, por ejemplo, actualizar nuestra investigación, puede hacerlo 10 años después. ¿Ok? Bueno, terceiro ponto acerca de base de dados, não necessitamos elegir uma só, podemos elegir duas ou mais, não sei o que queira, pero atente-se que quando elegimos mais de uma base, temos alguns passos a mais, que consistem especificamente em identificar duplicidades, ou seja, publicações que são comuns às duas bases, y hacer una análise de esos datos. Bueno, cuarto paso es procesar toda esa información. Para eso tenemos softwares que pueden nos ayudar en ese sentido. Tenemos el propio Excel, pero tenemos bases interactivas como Scival Insights, que tienen varios tipos de indicadores. Y tenemos el software que vamos a utilizar hoy, VozViewer. VozViewer ¿por qué elegí VozViewer? Porque é um software grátis e bastante utilizado.
VozViewer permite indicadores de autoría, concurrencia, citas, cositas y muchas otras cosas. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. Quiero hacer ejercicio práctico, hacer una pausa y regresamos al ejercicio. Bueno, acá ustedes tienen una edición de un artículo que nos ayuda a elegir una herramienta para procesamiento de dados. Entonces, de aquí, si es gratuita o no, calidad de la documentación, si tiene interfaz gráfica o no. Esse artículo nos ajuda bastante a elegir que utilizar, quais as diferenças. Bueno, último passo, analisar os resultados. Podemos fazer gráficos simples, como esse caso, em que só fiquei, por exemplo, utilizei indicador de resultado, ou seja, número de documentos, publicar em acesso cerrado e acesso aberto e acesso cerrado. Ou podemos utilizar indicadores mais complexos, indicadores de impacto, como é o caso de Field Weight Citation Impact. Nesse caso, que vamos fazer algo parecido a isso, fazer uma rede. Essa rede é uma rede de las instituições nacionais que hicieron colaboración para investigar acerca de COVID. Entonces, acá tenemos las instituciones brasileñas y acá las instituciones internacionales. El tamaño de la esfera identifica la cantidad de las publicaciones sobre COVID. Claro, tenemos en ese caso la prominencia de la China. Y bueno, las líneas identifican las relaciones de colaboración en ese sentido. Podemos fazer, como vamos fazer hoje, a rede de palavras-claves acerca de frijoles, identificar, por exemplo, clusters ou linhas de pesquisa. Bueno, é isso. Podemos fazer uma pausita de 10 minutos e regressar, então, para o nosso exercício prático. Ok? ¿Qué piensan? ¿Todo bien? Excelente, nos vemos entonces a las 9:17. Ok. Gracias. No te escuchamos, Ana. Sí, ahora sí. Vamos a nuestro ejercicio práctico, entonces, ahí está. Bueno, entonces vamos a dividirnos en grupos, creo que 3 grupos, para responder a esas 3 preguntas. ¿Cuáles son las características de las redes de palabras claves de las publicaciones de la UNA? ¿Qué dicen las palabras clave sobre las líneas de investigación y competencias de la UNA? ¿Hay diferencias en el periodo anterior a la pandemia y posterior a ella? Para eso, instrucciones generales. 3 grupos, creo que no 4. Ustedes van a descargar las publicaciones de la UNA en Scopus y analizar la red de palabras claves en VozViewer. Después vamos a hacer una presentación de los resultados. Y acá, no te preocupes porque yo hice instrucciones específicas para ustedes hacer las búsquedas. Entonces, por ejemplo, acá yo especifico que ustedes tienen primero que ingresar en búsqueda avanzada en la Scopus, después inserir esa booleana, después hacer un corte de tiempo. Entonces, los grupos que yo vamos a llamar de grupo A, tenemos 2 grupos A. Esos van a hacer recorte de tiempo para 2015 y 2018. El grupo B va a hacer el recorte para 2020 y 2022. Después ustedes van a exportar los datos y ingresar estos datos en VozViewer. Acá tenemos un paso a paso que ustedes pueden verificar en
el material de la clase de hoy. Tiene entonces paso a paso. Ana Carolina. Fue el audio. Sí. Demos unos minutos para que se reintegre. Ahí está. Ana Carolina. Eso, no sé qué, justamente hoy. Ya te tenemos de vuelta. Ok. Ya los grupos están organizados. Ellos pueden entonces descargar esas instrucciones de el aula virtual. ¿Correcto? Sí, perfecto. Si yo caer más una vez, ustedes ya pueden seguir ese paso a paso, que es bastante explicativo sobre qué tienen que hacer. Entonces, desculpa. Ingresa en la Scopus, Advanced Search, ingresa la booleana de Universidad de Costa Rica. Utilicen, por favor, eso identificador. Es un identificador para Scopus para su universidad. Después, los diferentes grupos, entonces grupo A va a elegir esos cortes temporales, grupo B otro corte, ya vamos a decidir cuáles serán grupos A y B. Después, eligen todas las publicaciones y exportan. Y por fin, terminada esa parte de Scopus, abran su Voice Viewer y acá tienen el paso a paso para llegar a una red de palabras claves. Ok. Yo voy a estar cambiando entre los grupos para tirar dudas. Entonces no te preocupen con esa cuestión operacional. Nuestro objetivo es llegar a las redes y hacer la análisis de palabras claves para identificar las líneas de investigación, qué hace sentido, qué no hace, y después la idea es comparar la red más antigua con la red reciente que tuviera consecuencias de la pandemia, de qué modo la pandemia ha cambiado la red de palabras clave. Ese es uno de nuestros objetivos acá, ¿ok? Entonces, si ya tenemos los tres grupos, Catalina, Ajá, ¿eso? sí. ¿Cuántos minutos quieres? Ok, entonces vamos primero a elegir, ¿tiene número, nombre de Tiene grupos o no? números, sala 1, sala 2 y sala 3. Ok, entonces, grupo A, entonces, para acá. 1, grupo A, y 2 y 3, grupo B. Entonces, por favor, queden nota. Grupo A va a hacer un recorte temporal de 2015 a 2018. Grupo 1 es A. Y grupo 2 y 3, grupo B, hace el recorte de 2020 hasta 2022. Tienen acá las instrucciones, ¿ok? Pueden descargar estas instrucciones en la clase, en el material de la clase de hoy. ¿Y cuánto tiempo Perfecto, les asignarías? Ok, vamos a ver qué tiempo tenemos ahora. Creo que son 25, 15 minutos. 15 a 20 minutos. Ok, Voy a pasando en los grupos de para ver acuerdo. si estamos avanzando. Muy Ok, bien. podemos empezar entonces. Ya están recibiendo las invitaciones para unirse a los grupos. Sí, ok. Ujú. Y yo
¿Consigo cambiar para los grupos, correcto? Sí, te vas a estar uniendo ahí y de todas maneras, Aún tenemos acá Alex y Maura. ajá. Maura me dijo que estaba teniendo problemas de conexión, entonces podría ser que no. Ah, ok. Voy a pausar la grabación aquí. Voy a compartir para ustedes share. Entonces, solo para explicar un poco acerca de BuzzFeed, una de las principales herramientas que tenemos para análisis bibliométrica. Eso, yo no sé, creo que Grupo A existe esta red, ¿correcto? Grupo A, una red de 2015 hasta 2018. ¿Está parecido? ¿Es esta red? Sí. Sí, ok. Entonces yo estaba explicando que puede acá hacer zoom. Eso me permite llegar más perto para entender los pequeños clusters, hacer zoom out. En la derecha tiene otras opciones, por ejemplo, aumentar la escala de visualización o aumentar la escala de las líneas. Ok, pero ¿qué significa eso? Mira, el tamaño de las esferas, de las bolas, no sé en español cómo se dice, el tamaño de la circunferencia es la cantidad de publicaciones que menciona esta palabra. O sea, es claro que tenemos una gran cantidad de artículos que mencionan Costa Rica, porque nuestra búsqueda es acerca de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿ok? Entonces tenemos muchas publicaciones sobre taxonomy, es una circunferencia grande, o Central América. Entonces, solo analizando el tamaño de las esferas. Cuando analizamos la espesura de la línea, significa la fuerza de lo vínculo. O sea, por ejemplo, vamos a ver un vínculo fuerte. Tenemos acá un vínculo fuerte entre Costa Rica y Oxygen. O tenemos, vamos a ver acá en los clústeres, eso es muy común. Tenemos vínculos, diversos vínculos. Puede aumentar size variation de la línea para observar nuevamente los vínculos. Acá, por ejemplo, tenemos un vínculo muy fuerte entre Panamá y filogeny. No sé qué eso significa, pero entonces las cores representan lo que llamamos de agrupamientos, los clusters, o sea, son palabras que frecuentemente salen conjuntas. Y eso nos da una proxy de líneas de pesquisa. Entonces, por ejemplo, no sé, en amarillo tenemos cosas relacionadas a educación superior, higher education, accreditation, research, informatics, information communication. Entonces, puede ser ese tipo de análisis. Acá, por ejemplo, tenemos como pesticidas, biomarkers, aquatic toxicology y otras palabras. Entonces, vean, mira, son palabras que tienen relaciones fuertes de co-ocurrencia. ¿Ok? Bueno, en la izquierda ustedes pueden observar los clústeres, son 43 clusters, varios itens. Podemos también observar palabras que no tienen cluster, pero como elegimos la opción de yes, cuando estamos finalizando la formación de la cluster, no estamos acá viendo las palabras que están sin vínculos, ¿ok? Bueno, acá tem outras opções de análise, podem aqui em File fazer uma cópia, copy to clipboard, e podem, por exemplo, enviar por WhatsApp ou descargar em sua computadora. Bueno, podemos agora
hacer las presentaciones. Entonces, Grupo A puede hablar un poco acerca de su percepción, analizando las palabras claves. Después, Grupo B y C conjuntamente, porque creo que analizaron el mismo periodo, ¿correcto? El periodo de 2020 hasta 2022, o sea, el periodo pandemia. Y después, conjuntamente, vamos a ver las diferencias entre essas redes. ¿Ok? Bueno, podemos empezar entonces con Grupo 1. ¿Quién quiere empezar, por favor? Yo puedo, no sé si pueden compartir, pero yo tengo acá la red, las redes listas. Si prefieren. Creo que era Mati la que estaba, no, ahí, la compañera que estaba proyectando la pantalla, no sé si lo presenta o si quiere enseñarlo y que nosotros lo presentemos. Sí, con mucho gusto. Yo lo voy a proyectar. Aquí tenemos, ay, permítame aquí. Ya las. Ok. Perfecto. Bueno, en este caso nosotros hicimos el ingreso a la base de datos Scopus, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones y haciendo un recorte específico del 2015 al 2018. Y esa específicamente pues es la red que se sale representada. Tuvimos muy poco tiempo específicamente de hacer un análisis, pero en cuanto al entendimiento, ¿verdad? De la práctica, conseguimos entender que la mayor representación de los colores, ¿verdad? Obviamente representan los clústeres y que pues de ahí, obviamente al ser universidad nacional hay una amplificación, ¿verdad? De la diversidad de temáticas que la universidad está abordando específicamente desde esa afiliación. La representación de las palabras, ¿verdad? Es como la parte que mayor peso tiene. En este caso, pues se ven identificadas específicamente ahí. Y yo no sé si alguien más quisiera agregar. Yo específicamente conozco un poco acerca de la dinámica de producción científica de la UNA, porque ya hizo algunas análisis, yo soy amiga de Carlos Corrales, entonces yo conozco un poco. Y una cosa que siempre me llama la atención que acerca de la competencia de la UNA es justamente ese clúster en rojo, porque me llama la atención la investigación acerca de volcánica, gases, o sea, la UNA hace mucha investigación sobre la influencia volcánica en varios aspectos. Eso me llama la atención porque no es una competencia muy común. La Unicamp, por ejemplo, no es nuestra principal línea de investigación. Nosotros somos bastante fuertes en la línea relacionada a dentística, dentes y otras cosas. Entonces, me llama muy atención siempre que yo veo la red de palabras claves. Profesora, hay una consulta. Uh-huh. Disculpe mi ignorancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí este espacio, como usted indica, está, vamos a decirlo así, él no tiene como esas flechas o esas líneas, como tal, que se ven, digamos, marcadas aquí en estas relaciones. ¿Tiene algo que ver, digamos, o por qué eso se encuentra fluctuando por aquí, y a pesar de eso sigue siendo una representación fuerte, ¿verdad? Sí, bueno, el VOSVIR intenta colocar en el centro las principales palabras, como es el caso de Costa Rica, ciertamente. En las extremidades tenemos las palabras que o no tienen tanta fuerza o no tienen tanto número de publicaciones.
Entonces, eso. Las líneas, como dijo, representan la fuerza de la relación, o sea, si son palabras claves que aparecen muchas veces conjuntas o no. Por ejemplo, podemos hacer otra cosa. Vamos a hacer este Profesora, ejercicio. Sí, claro. y por ejemplo, en este caso, vamos a verlo desde la línea así como, podría haber una situación que estas publicaciones no estén representando, colocando en sus palabras a Costa Rica, o él, digamos, como eso se podría ver como para decir, bueno, hay que colocar más estas palabras o esta escena en la escena centroamericana o Costa Rica para definir esas estrategias a la hora que las personas vayan a hacer sus producciones científicas. ¿Cabría Sí, en este tipo, digamos, de dinámica hacer ese tipo de asesorías? Sí, por ejemplo, deme un zoom in en arriba, woman. Vamos ver qué son las palabras que están cerca de woman. Woman, complexity, direction, schools, pedagogy. O sea, acá, por una análisis, vamos decir, superficial y cuantitativa, estamos viendo que la temática de la mujer está relacionada específicamente con pedagogía, por ejemplo. Ok, pero tenemos también la discusión de género en otras esferas temáticas que no pedagogía, porque es una temática muy tradicional de la mujer en la pedagogía. Tenemos mujer relacionada a otras temáticas. Por acá no sé, no estoy viendo eso, mas podemos hacer ese tipo de análisis. Si la palabra women aparece conjuntamente en otras temáticas que no relacionadas al ensino, ¿ok? Entonces, podemos hacer diferentes tipos de análisis. Acá estamos, nuestro weight, nuestro peso es ocurrencias, occurrences, pero podemos cambiar para, por ejemplo, citas. En la derecha, mira, tiene una opción ways arriba y elegimos ocurrencias. Arriba puede elegir la otra opción. Sí. Por ejemplo, links. Ahora nuestro peso va a ser links, o sea, vínculo. Entonces, mudó un poco la cara, los resultados, porque ahora estamos olhando vínculo. Outra coisa muito interessante que podemos fazer para hacer diferentes análises, arriba tem 3 opções, arriba mucho ao centro de la, arriba, pero ao centro tenemos network visualization, overlay visualization, and density visualization. Overlay é muito interessante para utilizar em análise. Por exemplo, aí estão vendo a escala é por ano. Ou seja, quanto mais azul, mais antigo são essas publicações, essas palavras são utilizadas. Pero podemos cambiar ano por citas, se queremos. Ou seja, em vez de anos, quero que mostre as palavras que são mais citadas. Então, podemos fazer diferentes tipos de análise. Bueno, grupo 2 y 3 pueden, eso es Density Visualization, es muy legal. Bueno, grupo 2 y 3 pueden hablar un poco, 2 minutinhos sobre, muchas gracias. Muchas gracias, González. Grupo 2 y 3. Un gusto. ¿Puede, por favor, compartir? Voy a compartir este que hicimos nosotros. Okay. Aquí estábamos pues traveseando. En realidad nosotros no nos dio chance como de hacer mucho. Apenas nos dio chance de terminarlo. Está correcto la red. Ya conozco. Por ejemplo, ustedes identificaron un cambio de la red que González acaba de presentar. ¿En qué sentido? ¿Qué nuevas palabras claves o líneas ustedes identificaron? ¿Podría poner el network
Ah, para pero ver es... No, no, buenísimo. Pero vea qué diferencia, qué interesante. Yeah. ¿Tiene algo sobre COVID? Sí, allí sí, está. aquí está. Perfecto, COVID. Y también tenemos temáticas que persisten. Por ejemplo, climate change. COVID, ok, tenemos COVID-19 relacionado a lockdown, bacterial detection, acceptance, SARS-CoV-2. En el caso de el grupo 3, lo que descubrimos, bueno, ya comparándolo con el otro, con la otra imagen, es que yo diría que es una buena noticia. Hay muchísima mayor diversidad en las temáticas que están siendo publicadas por la Universidad Nacional en esta base de datos. Y encontramos entonces que en este periodo de años, obviamente está visibilizado el COVID como un nicho el mismo, pero están muy presentes temas que están relacionados con el ambiente, sostenibilidad, agroquímicos, calidad del agua, calidad de la atmósfera, etcétera, etcétera. También hay salud humana y animal presentes allí, entonces hay muchos temas que están relacionados con deporte, pero también con aspectos, digamos, de epidemiología o de enfermedades animales. También están muy presentes las ciencias naturales y las ciencias exactas. Y hay también elementos de tecnología allí. Y geográficamente, tal vez me adelanto un poco o estoy asumiendo más, pero encontramos mucha mención, pero muy en el rango regional latinoamericano. Por allí dice Nicaragua en algún punto, evidentemente dice Costa Rica, en el anterior veíamos Panamá, ahí se menciona Latinoamérica, entonces parecería que todavía estamos muy enganchados a producir para Latinoamérica, ¿verdad? En el rango latinoamericano. Perfecto, perfecto. ¿Más alguna observación? ¿Cuántos resultados tuvieron en ese periodo del 2020 al 2022? En las copas, ¿cuántos fueron? 666. Nada más y nada menos que 666. Perfecto. ¡Qué Vea. maravilloso! ¿Saben por qué? Nosotros tuvimos, ¿cuánto fue? 573. Y Sí. vea que aumentó la producción y aumentó la diversificación, ¿verdad? Temática. Entonces, para mí yo lo veo como una gran noticia en el sentido que la producción científica, a mi ver, ¿verdad? En ese sentido, en ese periodo, sí, en este mapa se ve así. Sí, claramente algunas temáticas persisten, especialmente las temáticas relacionadas a los objetivos del desarrollo sustentable, por ejemplo, climate change, o yo he visto otro clúster también relacionado al desarrollo sustentable, pero también persiste el clúster relacionado a higher education. Perfecto. Pero como dijo, tenemos nuevos clústeres, nuevas análisis. Muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo sé que ya pasamos 5 minutos de tiempo, pero só quiero mostrar para ustedes la tarea que pueden hacer en casa. La primera tarea es justamente, si quieren, es opcional, como estoy diciendo acá, es opcional hacer ese mismo ejercicio, pero en vez de elegir palabras clave, ustedes pueden elegir países o organizaciones, de modo que pueden identificar entonces a cuáles países las publicaciones de una están relacionadas y, por ejemplo, confirmar o no la hipótesis de relación con Latinoamérica, con otros países que vimos en la red. Y también identificar las principales organizaciones. Bueno, como tarea, voy a dejar aquí, ustedes ya tienen esas lecturas en nuestra folder. Son 3, ¿ok? Uno es uno de los artículos que yo mencioné, otro es una referencia muy importante sobre bibliometría, solo el capítulo 1, para
obrigatorios, ¿ok? Y esto es lo caso de los frijoles, que también he mencionado para usted, para que puedan ver cómo los presentamos las redes y hacemos las análisis. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, La tarea es leerlos, ¿verdad? Y la base de datos. ¿Oye? No comprendí. La tarea es leer estos artículos y además hacer el mismo ejercicio. Sí, sí, en verdad disculpa, mi internet está bien. Bueno, las lecturas yo considero obligatorias, pero es complementaria la actividad de hacer más búsquedas en VozViewer, intentar hacer diferentes análisis. Eso es complementario, pero claro que pueden aprofundar todo el conocimiento haciendo diferentes análisis, utilizando diferentes indicadores, porque hoy ustedes utilizaron solo los indicadores llamado asociación temática, o sea, indicador de palabra clave. Pueden hacer otras análisis en países de indicadores de colaboración, por ejemplo, la red de países o organizaciones y otros tipos de análisis, tantas que tenemos en VozViewer. Ustedes pueden utilizar el mismo set, o sea, el mismo metadados que hicieron download de Scopus, el mismo, y elegir en diferentes indicadores. ¿Ok? Quiero cerrar la clase. Muchas gracias, Ana. Nos vemos el otro lunes a las 8 de la mañana. Y bueno, y que tengan una linda tarde, ¿ok? Allí estamos para servirles. Gracias a todos, mucho gusto. Nos encontramos entonces para nuestra próxima clase para hablar sobre las métricas alternativas. Perdón mi portuñol. Bueno, Lo gracias hizo a muy todos. bien, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.